Shalom a todos. En el vídeo de hoy vamos a comentar un artículo súper interesante que nos va a hablar acerca de los 5 niveles de la conciencia divina, 5 niveles de crecimiento espiritual y Bezrat Hashem, estos conceptos que están relacionados con el tema de la Kabbalah y que realmente ocupan un papel muy importante dentro del mundo del conocimiento judío, del misticismo judío. Y primeramente, en cuanto a estos 5 niveles de la conciencia divina, el artículo comenta, primeramente dando una definición de qué es el alma. Comenta de que el alma es una parte esencial, indivisible, relacionada o conectada, inseparablemente conectada al Creador. El alma es parte de Akadosh Baruj Hu. Está conectada intrínsecamente porque pertenece a Kadosh Baruj Hu. La Torah dice que todas las almas pertenecen al Creador. Y cuando uno viene a este mundo, regresa a la fuente de donde vino. Por lo tanto, el alma es una esencia del mismo Creador, de Kadosh Baruj Hu. Dice el artículo. A este respecto, tenemos las enseñanzas de grandes sabios como Rabbi Shimon Bar Yochai, que nos revelan muchos de estos secretos en el Zohar HaKadosh. En cuanto a la importancia de comprender este concepto, es el hecho de que esta alma que emana precisamente viene del mundo del Ein Sof, llamado el infinito, y que realmente esa alma desciende a través de 5 mundos o 5 niveles hasta que finalmente llega y se envuelve en materia, en un cuerpo físico y nace en este mundo como un ser humano. Estos 5 niveles por los que el alma tiene que ir pasando hasta bajar a este mundo, en cada uno de estos niveles, según comenta el artículo, el alma va dejando un rastro hasta que al final llega a este mundo y está envuelta completamente en materia y nace, tiene un cuerpo físico en este mundo. A este respecto, estos 5 niveles del alma o estos 5 niveles de la conciencia divina corresponden a varios y diferentes planos de la realidad o planos de la comprensión de la revelación, de la manifestación de Hashem, de Kadosh Baruj Hu, en cada uno de estos mundos. Ahora, el alma se encuentra envuelta dentro de un cuerpo que es la reflexión de la forma divina. En hebreo es llamado Tselem Elohim, o sea, puede ser descrito como el molde en que esta alma toma la forma física de un hombre en este mundo, en este cuerpo. Es la que crea este molde, que crea la unión del alma con el cuerpo físico en este mundo. Este molde, utilizando esta palabra entre comillas, deriva de la configuración de la Sefirot, que a la vez es la estructura de los mundos o el famoso y conocido árbol de la vida, a través del cual el alma hace todo este viaje, esta travesía, donde desciende hacia este mundo y llega a estar envuelta en un cuerpo, dentro de un cuerpo en este mundo. A este respecto, los sabios explican de que dentro del hombre se encuentra toda la creación dentro de uno. Dentro del ser humano se encuentra toda la creación realmente contenida dentro de este cuerpo en este mundo, la luz infinita. A este respecto, explica el artículo de que esta configuración de la Sefirot, de una dimensión interna que refleja la luz infinita, es la que ilumina también las Sefirot del árbol de la vida. Y esta reflexión de la Sefirot es llamado Demut Elohim, imagen de Dios. Por eso es que está escrito en el libro de Bereshit, que dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Entonces hay una dimensión externa del alma que es una reflexión de la configuración de la Sefirot, y hay una dimensión interna que es donde el alma refleja la luz infinita que ilumina a la Sefirot, y es lo que se llama imagen de Dios o Demut Elohim.
Por ello es que se dice que el hombre, dentro del ser humano en este mundo, está realmente concealed, como se dice en inglés. Está contenido toda la creación dentro de sí mismo. Y por eso es que dentro del hombre se puede encontrar el nivel más bajo de espiritualidad, o hasta el nivel más alto, como hasta el nivel más bajo o mundano en este mundo, lo más físico. Ahora, viendo esto desde el punto de vista del servicio al Creador, estos niveles del alma pueden ser descritos como niveles de ascensión, niveles de comprensión, niveles de conexión con Akadosh Baruj Hu, con Dios. Por tanto, estos 5 niveles de ascensión, de crecimiento, estos niveles de la conciencia divina, son lo que en hebreo se llama, por orden de ascensión, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidah. A este respecto, en lo relacionado con estos niveles, el Zohar HaKadosh explica muy bien de que cuando una persona nace en este mundo, se le da lo que se llama, o viene ya con el nivel de Nefesh, y que este nivel de Nefesh correspondiente al mundo de Aziyah, el nivel más bajo de este mundo, viene a estar representado por la forma de la más alta de ocultamiento de Hashem, de ocultamiento de Dios, el nivel más bajo, donde la persona tiene que subir para elevar su nivel de la conciencia, y que a través de su servicio divino, de las acciones correctas, si la persona se hace digna y merecedor, se le da el nivel o asciende al nivel de Ruach, que está en el plano de Yetzirah. Con muchísimo todavía más esfuerzo, la persona puede ganar o llegar al nivel de la revelación de la Neshama, que está paralelo al mundo de Beriyah. Si la persona se purifica todavía mucho más, puede ser capaz de lograr alcanzar el nivel de Hayá, que está paralelo al mundo de Atzilut. Incluso puede llegar al nivel de Yehidah, o nivel de la conciencia divina de Adam Kadmon, que incluso muchísimo más allá. Y muchísimo más allá porque este nivel del alma, Yehidah, trasciende todos los mundos y está intrínsecamente conectado con el Ensof, con Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, se describe, los sabios lo describen como una parte verdadera y conectada intrínsecamente a Dios, a Akadosh Baruj Hu, una chispa realmente del Creador, que se desprende del Creador, pero que está conectada intrínsecamente, conectada y relacionada con la esencia de todo, con Akadosh Baruj Hu, el Creador de todo. Entonces vamos a ver en detalle cada uno de estos 5 niveles del alma, o 5 niveles de la conciencia divina, de crecimiento que el ser humano puede lograr, y que otra vez son estos niveles a través de los cuales el alma desciende a este mundo y es envuelto en materia, en un cuerpo físico, y nace como un ser humano. El primer nivel que describe el artículo es el nivel de Nefesh. Este nivel es el más bajo de todos, es el nivel de comprensión de lo físico, del cuerpo físico de la persona, del mundo físico, lo que nos rodea. La persona puede ser capaz de distinguir las cosas materiales de este mundo, y por lo tanto es el nivel más bajo, o el nivel de ocultación mayor de la presencia divina. Este nivel de Nefesh es la fuerza de vida. Es lo que está escrito en el libro de Bereshit, que cuando Akadosh Baruj Hu, cuando Dios creó al primer hombre, Adán, dice que creó el cuerpo y sopló, insufló por sus narices el aliento de vida, lo que en hebreo se llama, en este caso, el Nefesh. Por tanto, el Nefesh, la fuerza de la vida, es lo que está dentro del cuerpo de cada uno de los seres humanos. Es lo que cuando nace la persona y lo que mantiene vivo a la persona. Por lo tanto, cuando la persona muere, lo que va a la tumba es este Nefesh, según comenta el artículo a este respecto.
Ahora, muy importante mencionar en cuanto a este nivel de Nefesh, comenta el artículo, que el Nefesh es el reconocimiento y la sumisión a la autoridad suprema de Dios, y en particular sometiéndonos al cumplimiento de los mandamientos de Akadosh Baruj Hu, de los mandamientos de Hashem. Este nivel de comprensión es cuando uno llega a comprender y se llega a someter a la voluntad de Dios completamente a través de cumplir con los mandamientos, con las ordenanzas que Akadosh Baruj Hu nos ha dado. Y es muy importante porque es lo que describen los sabios como Kabbalat ol Malchut Shamayim, o aceptamiento del yugo del cielo, aceptamiento del yugo de Akadosh Baruj Hu, de la observancia de sus mandamientos. Muy importante este nivel. El próximo nivel en ascensión es el nivel de Ruach. Ruach está en un plano superior de conciencia al nivel de Nefesh. Ruach, que está o corresponde al mundo de Yetzirah, y la manifestación primaria de este nivel de Ruach es a través de las emociones. Es a través de, en términos del servicio divino, es lo que va a despertar estas emociones de amor y de temor a Hashem, y que ambas están conectadas intrínsecamente una a la otra. Este nivel de Ruach, de emoción, es un nivel de conciencia, de amor y de temor reverencial hacia el Creador. Por lo tanto, para lograr este tipo de despertamiento de la conciencia divina, este nivel de Ruach, se logra a través de la contemplación de la energía divina en diferentes formas y cómo se mantiene este mundo, observando, en este caso, la creación, observando también cómo en el caso de los malajim, en el caso de los ángeles, cómo ellos se nulifican a sí mismos para cumplir la voluntad de Akadosh Baruj Hu, y uno en imitación puede aprender también de ellos. Por lo tanto, es a través de la contemplación lo que puede despertar las emociones. Cuando una persona observa la creación, cuando observa cómo todo está maravillosamente creado, cuando observa el comportamiento, en este caso de los seres espirituales, como están descritos en los textos sagrados, la persona es capaz de despertar este nivel, de alcanzar este nivel superior llamado Ruach, que es también que despierta las emociones. A través de las emociones, la persona es capaz de crecer y de elevarse. Por eso es que es fundamental la emoción que puede despertar en el ser humano y puede realmente elevarlo a un nivel de conciencia mamash increíble. Y en este caso, por eso es que incluso tenemos en el caso de la Torá diferentes ejemplos de grandes sabios. Por ejemplo, a través de la música despierta emociones. Y si es una música espiritual, una música diseñada específicamente para despertar la conciencia divina, la persona llega a tener un nivel de discernimiento, un nivel que se ha despertado a través de las emociones increíble. Por eso es que los músicos tienen esta sensibilidad en ellos para las cosas espirituales, para este crecimiento de la conciencia divina. Ahora, a este respecto, el próximo nivel es el nivel de la Neshama. Este nivel de la conciencia divina que explica el artículo es realmente la actividad primaria, es a través de adquirir el conocimiento conceptual. En este nivel de la Neshama, uno llega a contemplar, a adquirir este conocimiento de la acción de la energía divina. Por tanto, el alma, en este caso, este nivel de Neshama que está conectada con la Sefirá de Binah, y que también el alma, la capacidad primaria es a través del entendimiento, de la comprensión, del conocimiento, y que además, muy importante, es la comprensión de la aparición de esta energía divina a través de la nada. Esta energía divina que viene, que aparece
de la nada. Y que además de ello, cuando una de las principales meditaciones en este nivel de Neshama o de la conciencia divina es la comprensión de creación continua, de que Akadosh Baruj Hu creó este mundo, pero que lo renueva continuamente y lo sostiene a través de esta energía divina que aparece y realmente surge de la nada y que es la que mantiene la vida y la existencia de todo. Analizando este nivel de la Neshama, es lo que el ser humano debe llegar a alcanzar o a comprender lo esencial en vez de lo que es efímero. Este nivel de abundante luz espiritual, de experiencias, de emociones, este nivel de amor y de temor son automáticamente despertados y a un nivel muchísimo más alto en este nivel de la Neshama. Vimos que en el caso del nivel anterior de Ruach, la importancia de amor y temor, y que con esfuerzo esto se puede despertar dentro de la persona, pero cuando la persona ya está en el nivel de la Neshama, es más fácil despertar estos tipos de amor y de temor al Creador de manera incluso muchísimo más fácil. Es lo que en la Kabbalah se llama Reutá de Libá, el rapto, la captura del corazón, porque la persona llega completamente a desear lo divino, llega completamente a llenarse dentro de sí. Su corazón está lleno de amor hacia Kadosh Baruj Hu, hacia Dios, hacia lo divino. Es una conexión, una atracción muy grande, un amor increíble hacia el Creador, un amor mamash, increíble de conexión con el Creador, amor a las cosas espirituales, una conexión a la esencia del Creador increíble. Por eso es que aquí hay un pasuk donde habla que uno tiene que amar a Kadosh Baruj Hu, a Dios, con todo nuestro corazón. Y esto se logra a través de llegar al nivel de la Neshama. El corazón está lleno de amor hacia Dios, hacia el Creador. Por lo tanto, se describe como una relación, una conexión de nuestra con Dios, con el Creador de todos los mundos. Y es cuando el corazón se llena de este amor. Y esto se logra a través de la Neshama. Otra vez, a través de adquirir este conocimiento. Cuando uno llega a realmente, hemos visto a través de niveles superiores, estudiar y comprender, y llega a este nivel de conciencia que ha adquirido a través del conocimiento, del intelecto, la persona llega automáticamente a estar conectada con Akadosh Baruj Hu, porque llega a ver que todo mamash está en existencia por Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, su corazón se llena de amor hacia el Creador. El nivel que le sigue a un nivel superior de ascensión de la conciencia divina, es el nivel de Hayá. Este nivel de Hayá, que se eleva por encima de la energía divina del mundo de Atzilut, es un nivel donde la actividad primaria, como vimos en el caso de la Neshama, que es usar el intelecto para comprender en orden de uno pueda tener una conexión con Akadosh Baruj Hu, el Creador de todos los mundos. En el nivel de Hayá, uno llega a estar unido con Akadosh Baruj Hu y uno llega a sobrepasar estos mundos. Y realmente en este caso, el conocimiento del alma es llegar a comprender no lo que Dios es, sino lo que Dios no es. Y me explico. El artículo explica de que Dios no está limitado, ni puede ser limitado por este mundo. A veces, quizás la persona, por ejemplo, en el caso vemos muchas culturas que creen que Dios está realmente en una estatua, en una figura de yeso, en un cuadro, en una pintura, y están limitándolo a ello. Por lo tanto, están definiendo a Dios como eso, y creen que eso es su Dios realmente. Pero en este nivel de Hayá es la comprensión no de lo que Dios es, sino de lo que Dios no es.
Por lo tanto, Dios no puede ser una figura, no puede ser una estatua, no puede estar confinado en un cuadro, no puede estar confinado ni siquiera en un nombre, porque nada de estas cosas pueden contener a Akadosh Baruj Hu. El infinito no puede ser contenido. Por lo tanto, este nivel es de la comprensión de lo que Dios no es. Akadosh Baruj Hu, el momento en que uno lo encierra en una estatua de yeso, es imposible, es infinito. Igual que lo encierra en un nombre y cree que toda la esencia de Dios está en un nombre, está limitando al Creador. Es imposible. Hashem se puede manifestar de diferentes formas en este mundo, pero Dios no es ni una estatua, ni un cuadro, ni un nombre. Hashem no puede ser contenido, la esencia del Creador no puede ser contenida ni limitada, es imposible. Y la persona tiene que comprender que uno no puede definir a Dios. Uno no puede, por eso es que Dios, como la Torá, dice que Akadosh Baruj Hu es invisible y no puede ser descrito. Uno no puede decir ni que tiene, no puede describirlo ni que tiene cara ni rostro. La Torá utiliza diferentes palabras y formas para que uno pueda tener una comprensión, pero está hablando en sentido figurado y simbólico. No está diciendo que literalmente Dios tenga una cara, ni una mano, ni unos ojos, porque Hashem no puede ser definido, ni puede ser por ningún caso encerrado en lo finito, en una descripción como ninguna de estas. No puede ser limitado. Entonces es la comprensión, este nivel de lo que Dios no es. Por lo tanto, cuando el alma llega a estar en esta unión con Akadosh Baruj Hu, llega a nulificar completamente el ego de la persona. La persona llega a anular completamente su ego, porque llega a comprender de que uno no busca más para sí mismo, ni seguir buscando en sí, sino más bien llega a comprender que uno no es. Quien es Akadosh Baruj Hu. La Torah dice yo soy, dice Hashem, yo soy. Pero la pregunta es, ¿uno como ser humano puede decir yo? ¿Quién soy yo? Yo no soy nada, yo no soy. Dios es. Por lo tanto es la nulidad, la anularse a uno mismo, anular el ego. Y llega a comprender que el que es Dios. No yo. Yo soy limitado. Hashem es ilimitado. Akadosh Baruj Hu no puede ser limitado, no puede ser definido. Y en este nivel de Hayá, uno logra esta comprensión. Es el nivel en que el alma, otra vez, repito, llega a estar unida con este estado de completa nulidad, anulación del ego y de conocimiento absoluto de las cosas. Muy importante a este aspecto. Una comprensión, cuando uno llega a ver toda la obra, llega a darse cuenta de la grandeza de Akadosh Baruj Hu y de su manifestación en el mundo y todo el universo. Y entonces uno dice, cuando uno ve la grandeza de Dios y lo pequeñito que somos, uno llega, el ego de uno, ¿a dónde va? Al suelo. Nulidad completa del ego. ¿Qué soy yo delante del creador del universo? Nada. Ni siquiera ni una hormiguita. No soy nada. El ego al suelo. Y uno está en completa sumisión y respeto reverencial. Por lo tanto, uno logra esto a través de la comprensión de todas las cosas, a través del conocimiento. El nivel que le sigue a el nivel más alto, el nivel superior, es el nivel de Yehidá. El nivel de Yehidá, que corresponde a el nivel del alma llamado Adam Kadmon, que comenta el artículo, un nivel sublime, un nivel que trasciende los mundos. Es un nivel que se agarra y que refleja la luz original, la luz infinita del Ein Sof. En hebreo se llama Or Ein Sof. Este nivel, el nivel que refleja esta luz del Ein Sof. Este nivel donde la esencia del alma es algo natural, inmutable, conectado al santo, a Kadosh Baruj Hu, a Dios. Por lo tanto, es lo que el propio Rabbi Shimon Bar Yochai, alaba Shalom, comentó y explicó, de que él habla de que estaba conectado a la esencia de Kadosh Baruj Hu. Estaba conectado completamente, como si fuese uno con él, en este sentido, en este nivel de comprensión, donde otra vez hemos visto estos diferentes niveles, y que este nivel de Yehidá
es el nivel que los sabios lo igualan o lo comparan al momento de sacrificio personal. El sacrificio de uno, como puede ser por ejemplo en el caso de martirio, cuando la persona se sacrifica a sí mismo por Akadosh Baruj Hu, por Dios. Por lo tanto, es un sacrificio en sí mismo por Hashem, por la Torah y por su pueblo. Y este nivel es el más alto nivel de conexión absoluta y natural con Akadosh Baruj Hu. Entonces hemos visto estos diferentes niveles de ascensión. De lo mismo que el alma desciende a este mundo por todos estos niveles, y a través de estos mundos o niveles de la conciencia divina, el alma llega a bajar este mundo hasta que finalmente se envuelve en materia y nace en este mundo, y ya viene este mundo con el primer nivel que vimos, que era el Nefesh. Y luego el ser humano tiene que regresar a la fuente de donde vino. Nuestro objetivo es regresar, es realmente alcanzar un nivel superior de la conciencia divina. Y como vemos, no es tan sencillo, pero tampoco es imposible. Pero siempre comprendiendo que nuestra meta es regresar al lugar de donde hemos venido. Llegar a estar en unión absoluta con Akadosh Baruj Hu. Entonces, en resumen, haciendo un resumen en general sobre estos diferentes niveles, hemos visto los 5 niveles del alma o los 5 niveles de la conciencia divina. El nivel de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidah. El Nefesh es lo que se nos da todo cuando nacemos en este mundo, nivel más bajo. Luego, con esfuerzo y a través del servicio divino y haciendo lo que es correcto delante del Creador, si uno se hace merecedor, puede subir al nivel de Ruach. Luego, con un esfuerzo todavía mayor, la persona puede subir, llegar al nivel de la revelación, es el nivel de la Neshama. Con todavía muchísimo más esfuerzo, purificándose todavía más el alma de la persona es capaz de llegar al nivel de Hayá. Y una vez que ha llegado al nivel de Hayá, el nivel natural y próximo, el nivel superior a este, en conexión absoluta del alma a la esencia del Creador, donde uno y Akadosh Baruj Hu se funden como uno solo, porque el alma es esencia, es parte de Dios. Ese nivel es el nivel de Yehidah, como hemos visto. El nivel donde uno no existe, porque ya uno se ha unido con la divinidad. Es el nivel donde no hay yo. Es el nivel donde solo está el infinito, el Ensof. Or Ensof, como vimos, la luz pura, la luz del infinito de Akadosh Baruj Hu, donde el alma naturalmente llega a ser una con Akadosh Baruj Hu, con el creador de todo lo que existe. Entonces, Bezrat Hashem, en próximos videos vamos a seguir comentando estos diferentes artículos mamash interesantísimos el misticismo judío, la Kabbalah, que tienen un puesto realmente significativo y muy importante dentro del pueblo judío, y que mamash es realmente increíble cuando uno llega a comprender y realmente estudiar en profundidad estos temas. La humildad es imprescindible para lograr este crecimiento, y llega realmente a maravillarse de la grandeza de Akadosh Baruj Hu y la importancia de que todo ser humano llegue a alcanzar estos 5 niveles del alma, estos 5 niveles de la conciencia divina en unión absoluta con el Ensof Akadosh Baruj Hu. Gracias a todos por la atención y Bezrat Hashem, nos veremos en un próximo video. Shalom y bendiciones para todos.